Telepacífico presenta en el Oiga, mire, lea, el universo literario de Claudia Piñeiro, una de las autoras argentinas más traducidas, en conversación con José Zuleta. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a esta cita con Oiga, mire, lea. Y un placer tener en esta ocasión a Claudia Piñeiro, escritora argentina, nacida en Buenos Aires. Perdón, no en el Gran Buenos Aires, Buenos mejor. Aires. Sí, en el Gran Buenos Aires. ¿Cómo se llama? Bursaco. Vale. Claudia Piñeiro es escritora, dramaturga, guionista, colaboradora de diferentes medios, pero yo creo que es mucho más. Y si uno recorre esta inmensa hoja de vida, esta prolífica hoja de vida, se encuentra desde estas obras como Las viudas de los jueves. ¿Qué tal te pareció la versión cinematográfica? Bueno, me gustó mucho bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Gracias, Víctor, por platicar conmigo. Digo platicar, ya me contagio, como dicen ustedes, por charlar conmigo hoy. Me gustó mucho la versión original, que es la versión que vieron, que todavía está dando vueltas creo que en Netflix, de la película que se hizo. Siempre cuando ves una película basada en tu novela, lo que ves es cómo un lector la leyó en su cabeza, ¿no? Nosotros no vemos cada lector cómo lee tu novela en su cabeza, pero al ver la película ahí ves claramente qué entendieron, qué eligieron, qué dejaron de lado. Y ahora hay una versión en serie que se estrenó esta semana, que es una versión mexicana con actores mexicanos que también está en Netflix. Bueno, la pueden ver en Netflix, pero quería hacerlo como introducción. Ya verán por qué. Porque hay tantos sombreros que usa Claudia, que finalmente es uno solo, pero es la suma de todas las cosas fabulosas que produce. Catedrales, que alguien la tiene por ahí desde muy temprano para que la firmes, la famosa tuya, que se prolonga ahora con este libro del que ya haremos referencia, Elena Sabe, un comunista en calzoncillos, y Betty Boo. Y muchas más cosas, más todos los premios que realmente son de colección ya. Y claro, me piden que me quede con uno con el que todos soñamos, es ese Gijón, respetando a todos los demás. Pero estamos hablando de una escritora que realmente tiene esa capacidad de moverse en tantos escenarios y de una manera magistral. Y entonces es cuando en principio uno dice, bueno, ¿por qué esas facetas? Y hay una que es la inicial, que es la de la socióloga. Esa socióloga que no pudo hacer sociología. Comencemos por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no hice sociología o por qué? En principio. No, bueno, yo... Ya muchos lo saben porque han leído a lo mejor algo en algún periódico, pero yo estudié economía, que es una carrera bastante poco afín a las letras, pero cuando me preguntan por qué después me dediqué a las letras, en realidad es al revés. O sea, lo que fue una casualidad fue lo de la economía, porque cuando yo terminé el colegio secundario y tenía que elegir una carrera para estudiar, iba a estudiar en la universidad pública, y en ese momento la dictadura militar en la Argentina cerró las carreras humanísticas. O sea, pensaron que ahí se generaba ideas revolucionarias, entonces no se podía estudiar casi ninguna de las carreras humanísticas, entre ellas sociología, que es la que yo había estudiado, la que yo había elegido. Entonces, como no pude estudiar sociología, tenía que elegir entre lo que quedaba. Mi papá y mi mamá, los dos habían empezado a estudiar ciencias económicas y no habían terminado su carrera, entonces a veces pasa esas cosas que venís a completar algo que quedó pendiente. Ahora yo tengo un hijo sociólogo que vino a completar la mía también. Pero yo creo que, independientemente de que no pude estudiar esa carrera,
en casi todas mis novelas la sociedad está muy presente, ¿no? O sea, creo que no es solamente el escenario donde se desarrollan las novelas, sino que es un personaje más dentro de las novelas, ¿no? Y sobre todo las novelas que tienen una connotación de violencia o noir o alguna línea secundaria noir, las sociedades también se cuentan a través de los crímenes que en ellas se cometen, y para contar un crimen también tenés que contar la sociedad donde eso sucede, ¿no? No es lo mismo, no sé, los desaparecidos en la Argentina o un tipo que agarra un arma y mata en un estacionamiento a chicos que están ahí, no sé, en un supermercado. Eso, si uno se levanta y ve una noticia de alguien que agarró una escopeta y mató a no sé cuántos en un estacionamiento, pensás, bueno, debe haber pasado en Estados Unidos. Quizás es prejuicio, pero Estados Unidos es un lugar donde se pueden comprar armas. Entonces, ese tipo de crímenes tiene más que ver con esa sociedad. Y hay otros crímenes que tienen más que ver con la mía, y hay otros crímenes que tienen más que ver con la de ustedes, y así son nuestras sociedades, ¿no? Claro, y es que esa parte de la sociología, bien lo dices, eso que a veces llamamos contexto, se ve claramente en su obra. Siempre está ese telón de fondo, pero que también pasa a primer plano de lo que está pasando con las sociedades con las que has tenido que convivir a lo largo de este tiempo, porque como pasa con la dinámica de cualquier sociedad, pues hay muchos cambios. Yo me estaba imaginando 1978 y a una joven buscando un cupo en lo que quería estudiar y al final pues teniendo que estudiar otra cosa por cuenta de una dictadura, pero al final los seres humanos somos capaces de ganar esas luchas pasados los tiempos y gracias a la perseverancia. Sí, yo creo que también es el deseo, ¿no? Porque el deseo de la escritura estuvo siempre. Yo desde que sé escribir, escribo. Después tuve que empezar a leer, por supuesto a leer, porque si uno no lee muchísimo no puede escribir, y luego formarme con maestros, con escritores que daban talleres literarios, cursos de escritura creativa, un montón de... Estudié dramaturgia después de haberme recibido de economista. Fui buscando eso de otros modos, pero el deseo de la escritura estuvo siempre, y como estaba el deseo de la escritura, aparecía en cada momento y me llevaba a buscar herramientas para poder escribir mejor, ¿no? Claro que sí. ¿Qué pasó con la economista? No pasó nada. Trabajé muchos años en un estudio de auditoría de esos que son esos estudios gigantes que se llaman las Big Eights, o sea que era como, tenía un trabajo muy importante, y en un momento tenía que ir a hacer una auditoría a San Pablo, que es una ciudad en Brasil, hermosa si tenés amigos, si te llevan a pasear, y difícil si no conoces a nadie porque es una ciudad bastante gigante, con mucho tránsito, inhóspita. Yo tenía que ir a hacer un inventario de motores helicoideales, que todavía no sé qué son los motores helicoideales, pero la palabra la recuerdo porque la palabra era motores helicoideales, tenía que hacer un inventario. Iba a San Pablo muy deprimida porque no tenía ganas de trabajar de eso que estaba trabajando muchas horas al día. Y en el avión yo llevaba un diario, que es el diario que leen los economistas en Argentina, que se llama Ámbito Financiero, y veo un recuadro chiquitito que dice Editorial Tusquets, concurso de novela. Y dije, bueno, basta, yo vuelvo a Buenos Aires, me pido una licencia y escribo una novela para este concurso. Entonces, cuando llegué a Buenos Aires, en ese momento no es como ahora que uno se mete en la computadora y tiene las bases y sabe qué cantidad de páginas y qué tipo de letra y todo, y cuándo vence el concurso, etc. Empecé a escribir. Y dije, bueno, un día de estos voy hasta la editorial que quedaba bastante lejos de mi casa a pedir las bases. Cuando voy a pedir las bases, me entero que el concurso era el de La Sonrisa Vertical, que era una serie de literatura erótica que tenía Tusquets. Entonces no solamente tenía que escribir una novela de tantas páginas y entregarla tan bien, sino que además tenía que ser erótica. Entonces, ¿qué hice? Empecé a leer toda la literatura erótica buena que había en ese momento, que era Henry Miller, Anaïs Nin, algunos poetas como Baudelaire, pero que no es erótico, pero que tiene esa cosa sensual. Y dije, bueno, yo lo que estoy escribiendo, algo de erótico va a tener, porque en definitiva lo que yo quería era tener como un hito, ¿no? Una fecha, una cuestión que me diga, hay que escribir una novela y terminarla para este momento. Entonces escribí esa novela, la mandé al concurso, en realidad la llevó mi hermano tenía que viajar y llevó los papeles hasta Barcelona, los entregó, y un día me viene por correo una tarjeta que me invita a la fiesta de premiación porque era una de las 10 finalistas. No gané ese torneo, ese concurso, pero fui una de las 10 finalistas y fue la primera vez que tuve un espejo que me dijo, bueno, pero entonces si me esfuerzo, si trabajo, si le pongo empeño, a lo mejor algún día soy escritora.
y acabas de... Es merecido eso. Más que merecido. Yo esa novela nunca la publiqué, está en un cajón, y yo digo que así como las viudas encuentran en los cajones material de sus hombres y los publican y siguen, mis hijos van a encontrar una novela erótica y van a tener que decir, ¿qué hago? ¿Publico la novela erótica de mi mamá o no la publico? ¿No? Te cuento que la van a publicar. Sí, ¿no? Estoy seguro. Acaba de hablar Claudia de la investigación. Este fabuloso libro, El tiempo de las moscas, pasa por ese aspecto. Por eso hablaba yo de los sombreros, ¿no? Ya pasamos de la socióloga, de la economista que saltó a las letras y ahora el de la investigadora, porque aquí hay cantidad de investigación. No saben ustedes cuánto van a aprender sobre muchas cosas. De verdad que eres muy rigurosa. Te metes en un cuento, para llamarlo de alguna manera, ¿sí? Te metes en tu trabajo y vas hasta el fondo. Soy meticulosa y obsesiva, es cierto, pero me parece que en la escritura muchas veces esos temas en los que nos metemos aparecen de una manera un poco intuitiva, ¿no? A mí me gusta mucho un texto que tiene Flannery O'Connor sobre un cuento, ¿no? Ella tiene un cuento que se llama Buena gente de campo, y en ese cuento, que no sé si alguno lo leyó, pero es una madre y una hija en el sur de los Estados Unidos, donde transcurren las historias que ella cuenta, una relación muy difícil, y que un día llega a la casa un vendedor de Biblias, y ahí se rompe ese equilibrio de alguna manera y bueno, pasan las cosas que pasan en el cuento. Pero la hija tiene una pierna de palo, y Flannery O'Connor tiene un texto en un libro de ensayos que se llama Misterios y Maneras, o por lo menos en Argentina está publicado con ese título, donde ella cuenta que cuando empezó a escribir esa historia, ella vio que había una pata de palo apoyada en una pared, en esa familia, esa madre y esa hija. Y en ese momento no sabía para qué iba a servir, pero que la dejó. Y dice, y a medida que fui contando la historia, la pata de palo se fue cargando de sentido. Y a la medida que se fue cargando de sentido, cada vez era más importante en el cuento. Y si leen el cuento, que se llama Buena gente de campo, se van a dar cuenta que es trascendente lo que esa pata de palo hace en ese relato. Y yo creo que a mí me pasa, por ejemplo, con algunas de las cosas que investigo eso. Aparece la mosca cuando empiezo a escribir esto, y digo, bueno, a lo mejor esta mosca tiene algo que ver inconscientemente con lo que estoy escribiendo y empieza a tomar sentido. Y finalmente las moscas tienen tanto sentido en la historia como para recibir el título El tiempo de las moscas, ¿no? ¿Como una mosca en el ojo? Como una mosca en el ojo. Me pasaron muchas cosas relacionadas con moscas en el momento que la escribía. Esta novela es la continuación de una novela que fue mi primera novela, que se llamaba Tuya. Cuando termina Tuya, el que la quiere leer se tiene que tapar los oídos porque es spoiler. El que va a leer El tiempo de las moscas ya lo sabe. La protagonista termina presa porque mató al amante de su marido. A pesar de que digo esto, es una novela con humor, ¿no? O sea, pues, mata al amante de su marido con humor. Y ella va presa y entonces... En algún momento un amigo mío, escritor argentino muy conocido, Guillermo Martínez, había ido a dar un curso de literatura a Estados Unidos y cuando volvió había llevado Tuya y 2 o 3 novelas de otros autores y me dijo, vos tenés que seguir con este personaje, tenés que volver a escribir una novela donde aparezca Inés. Y yo hago lío con esto, me parece. Y yo le dije, pero ¿te parece? Porque la dejé en la otra novela entrando a prisión. Yo no creo que pueda escribir una novela carcelaria, no es un ambiente que conozco. Y me dijo, no, como hizo Patricia Highsmith con el talentoso señor Ripley, que el señor Ripley estafa a uno, mata a otro y uno quiere que siga libre y ver qué es lo que están haciendo, lo que sigue haciendo, cómo sigue estafando. Que ella logra ahí una empatía con un personaje que es un asesino, ¿no? Y dije, bueno, qué alta me dejó la vara Guillermo, pero quedó. Yo pensé que había olvidado su referencia, pero en la pandemia, que estuvimos tanto tiempo encerrados, al menos en Argentina estuvimos mucho tiempo encerrados, y que uno pensaba, bueno, cuando al principio yo no podía ni leer ni escribir, después empecé a leer, después empecé a escribir, y bueno, y a ver qué puedo escribir, me vino esta idea de Guillermo, y dije, me empecé a hacer cuentas y dije, bueno, pero ya podría estar saliendo de la cárcel, porque pasaron 15 años con buena conducta, hice las averiguaciones porque soy obsesiva con un abogado, a ver si efectivamente podía haber salido de la cárcel. Yo tenía esa molestia de la mosca, que también se la presté, y después, cuando me di cuenta que al sacarla a Inés, que era una mujer absolutamente conservadora, patriarcal, con muchos
con muchos esquemas muy fijos de lo que es una mujer según el modelo antiguo del ser mujer. Y cuando me di cuenta que la sacaba a un mundo que es el de ahora, donde hubo tantos cambios, donde las cosas hoy con respecto al mundo de las mujeres para bien se han modificado mucho, me parecía que era muy interesante llevarla a ese mundo, ¿no? Provocarle como ese cambio paulatino que hemos tenido muchas de nosotras a lo largo de estos últimos 15, 20 años. Ella lo tiene que hacer casi todo de golpe, ¿no? Salir al exterior, si bien en la cárcel ya tuvo sus amigas, pero encontrarse con un mundo totalmente distinto. Ya haremos referencia a eso. No me hagas spoiler, por favor. Claudia, la entomóloga. No lo duden, después de leer el libro se van a dar cuenta. Hace un par de días una mosca se me posó en el brazo y la saludé por culpa tuya. O sea, ya no se me hizo un ser extraño porque hay un desarrollo verdaderamente científico de lo que pasa allí. Pero para escribir sobre crimen también hay que estar preparado. Les presento a Claudia, la detective y la criminóloga, la experta en criminalística, porque también has estudiado esto para adentrarte en tu mundo y en los personajes. Bueno, también durante la pandemia vieron que se ofrecían muchos cursos, ¿no? Para hacer por Zoom, curso de esto, curso de otro. A mí la masa madre no me iba porque esas cosas no me van mucho, pero en un momento veo que ofrecen de una universidad un curso sobre entomología forense. Y dije, este es para mí. La entomología forense es la aplicación del conocimiento sobre los insectos aplicados a la resolución de un crimen, ¿no? Y eso me pareció fascinante porque era como la vida que te viene a contar qué fue de la muerte, ¿no? ¿Qué pasó? Aparece un cadáver y si cuando vas a investigar el cuerpo hay un huevo de mosca, pasó un determinado tiempo, si hay una larva pasó más tiempo, si hay una pupa pasó X tiempo, si la mosca sale volando pasó más tiempo, si la mosca no es de esa zona, sino es que es de otra zona, entonces trasladaron el cadáver. Y a mí todo eso me interesaba muchísimo, me divertí mucho haciendo el curso y entonces le presté también todos esos conocimientos a los personajes de la novela, que no son solamente Inés, sino su amiga La Manca, que es la amiga que ella se hace en la cárcel y que se dedica a la investigación privada. Claro que sí. Y hay unos diálogos ahí en donde, aquí en estas páginas, aparece el teatro. Las tablas realmente... Hay diálogos allí que uno se imagina verlos en el teatro, que es muy diferente a verlos en el cine o a leerlos. Y unos silencios fabulosos. Me parece que una parte fundamental del diálogo es el silencio también, ¿no? Silencios que hablan, diría yo. Eso lo manejas de una manera muy particular. Bueno, justo hablas del silencio y el silencio tiene mucho que ver con muchas cosas, o por lo menos me siento muy referida en eso que estás diciendo, ¿no? Sí es cierto que hay cuestiones teatrales en la novela, los diálogos son más teatrales porque no tienen tantas descripciones, sino que son diálogos muy como el diálogo de una obra teatral, con pocas didascalias. También hay una referencia directa a Medea y al coro griego, ¿no? Que después, no sé si después vas a hablar, si no lo digo ahora, pero hay un grupo de mujeres que intervienen todo el tiempo, como interviene el coro griego en la tragedia griega, que se pone en escena, mira lo que está pasando y representa a la comunidad que opina sobre eso que sucede, ¿no? Entonces ahí también está el teatro. Y el silencio no solamente, a mí me gusta escribir el silencio en ese sentido, los silencios que se producen en las conversaciones, sino que también el silencio creo que es un motor de la escritura. Justo ahora, en noviembre, va a salir un libro que reúne unos artículos míos y el título tiene que ver con el silencio, porque yo creo que lo dijo en algún momento de otro modo Reinaldo Arenas, y yo lo parafraseo, pero que muchas veces los escritores venimos a ponerle palabras al silencio, a silencios anteriores, a cosas que no pudimos decir en su momento nosotros u otras personas, y que hoy venimos a poner palabras para explicar esos silencios, ¿no? Así que el silencio para mí es muy constitutivo de las historias, pero además de mí misma como escritora, ¿no? Esas voces a las que ella hace referencia son unas voces muy fundamentadas, que además citadas, fruto de estudio, de investigación, y que además aportan muchísimo porque vinculan el libro a las situaciones del mundo actual. Sí, a mí me pasó lo siguiente, es una cuestión
como de técnica narrativa. Cuando yo escribí Tuya, para el que leyó Tuya, y para el que no se lo cuento, transcurre prácticamente en la cabeza de Inés, de la protagonista. La novela tiene algunos capítulos en tercera y en otras voces, pero la mayoría de la novela es un monólogo interior adentro de la cabeza de Inés. Entonces, cuando yo quise traer a esta Inés 15 años después a este momento, lo que sentía era que esa cabeza solamente no me iba a alcanzar, que no me iba a alcanzar lo que yo tenía para contar solo con la cabeza de Inés. Entonces se me ocurrió esto de traer la cabeza de muchas mujeres en conversación, que es este coro griego, y que también funcionan como una asamblea de mujeres, que lo vimos mucho en el desarrollo del movimiento feminista en estos años, ¿no? Que el movimiento feminista es un movimiento muy transversal y horizontal, no es como la política clásica en la cual hay un jefe y hacia abajo se van una pirámide distribuyendo el poder hasta que cada vez hay menos poder, sino que las asambleas del feminismo son asambleas donde todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene posibilidad de expresar lo que piensa y después se vota y se llega a consensos. Entonces lo que se repite en la novela un poco es eso, ¿no? A Inés y a la Manca le pasan determinadas cosas en la novela y entra al coro a opinar de lo que les está pasando a Inés y a la Manca. A partir de opinar eso, opinan sobre sí mismas, sobre lo que les pasa a ella, y de eso pasan a líneas generales, ¿no? De lo personal pasan a lo político y luego a líneas generales. Y dentro de ese coro, como dijo Víctor recién, hay voces que conocemos, que pueden ser Judith Butler o Vivian Gornick o Rita Segato, pero que entran en ese diálogo con la misma categoría. O sea, igual tienen que anotarse, igual tienen que levantar la mano, igual a lo mejor la que habla después opina totalmente diferente y no votan lo que dijeron esas voces más calificadas, porque así funcionan las asambleas, ¿no? Y echemos mano otra vez del sombrero para ver que aparece ahí también el cine, porque hay unos detalles que ella ataca con tal minucia que puede ser una pequeña labor en la cocina de la casa, pero uno lo está viendo perfectamente, está sintiendo, está oliendo, está escuchando. Eso te sale perfecto, pero requiere una concentración máxima y también creería yo que es gracias a esa experiencia que has tenido también en los medios audiovisuales. Sí, uno nunca sabe, ¿viste?, cuál es el huevo y cuál es la gallina, ¿no? En el sentido de que es cierto que esa experiencia en audiovisuales uno lo trae a la novela. Yo incluso di un curso en Santo Domingo y ahora voy a dar uno en Argentina sobre qué elementos del guión y de la escritura audiovisual sirven dentro de la escritura o pueden ayudar dentro de la escritura narrativa, por ejemplo, la estructura, o hay algunas herramientas que pueden servir para la escritura literaria. Pero también hay algo que tiene que ver con la disposición de uno, que hace que termines escribiendo guiones o que termines escribiendo libros. Yo los primeros cursos que hice fueron de guión. Lo primero que aprendí a escribir con un maestro fue guión. Después pasé a los maestros de literatura. Entonces, escribo guión de hace muchísimo tiempo, mucho antes de esto de las plataformas. Lo que me pasó en ese momento es que cuando yo estudiaba guión, yo estudiaba con una maestra en Argentina que era una maestra extraordinaria, que ahora hace tiempo que se murió, cuando no había escuelas de cine ni de guión, y entonces los guionistas que estaban trabajando le pedían a ella alumnos para trabajar con ellos. Y yo tengo 3 hijos, los 3 hijos muy seguidos, y me pasaba que cada vez que estaba haciendo los cursos y pedían personal para trabajar, o estaba embarazada o acababa de tener un hijo. Entonces nunca podía presentarme porque o estaba embarazada o acababa de tener un hijo. Entonces cuando tuve mi tercera hija, esta maestra que se llamaba María Inés Andrés me dijo, mira, Ricardo Rodríguez, que era un exitosísimo guionista de ese momento en Argentina, está buscando a alguien para trabajar y yo le dije que tenés que ser vos. Y yo le dije, bueno, pero lo que pasa es que Lucía acaba de nacer y yo le tengo que dar la teta durante un año, como se la di a los hermanos, si no voy a poder. Y me dijo, problema de él. Vos vas y le decís que yo digo que sos vos la que tiene que trabajar, que tenés una hija y que le tenés que dar la teta. Y yo dije, bueno, porque si ella me da el permiso, yo voy y hago esto. Y me encontré con un señor que del otro lado me dijo, bueno, tráela. Entonces yo iba a la oficina con la beba, le daba la teta, como cuando son chiquitos duermen bastante, no molestaba casi nada. Después cuando fue un poco más grande tenía la suerte que mi mamá venía y la llevaba a pasear un rato. Y así pude empezar a trabajar como guionista. Me gusta contar esto porque también me gusta una frase de Tennessee Williams que uso en muchas novelas, que es siempre dependí de la amabilidad de los extraños, que lo dice Blanche Dubois en
un tranvía llamado deseo, y a veces uno se encuentra del otro lado con alguien que le dice, tráela, y ahí arranca, ¿no? Lo cual no quiere decir que estas cuestiones no tienen que estar solucionadas de otro modo para todas las mujeres, porque que una vez te pase algo así y que eso te permita empezar no quiere decir que uno tenga que depender solamente de la amabilidad de los extraños, sino que tendríamos que las mujeres contar con posibilidades de seguir trabajando a pesar de tener un hijo, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, así empecé a trabajar como guionista hace mucho tiempo y tengo un entrenamiento como guionista. Y mientras tanto iba escribiendo novelas porque lo que más me gustaba era escribir novelas. Pero esto que te cuento es de cuando tenía más o menos 30 años y mi primer novela se publicó cuando ya tenía 40 años. Antes había publicado una para chicos, pero mis novelas para adultos empezaron a publicar cuando yo tenía 40 años. Hay que tenerle paciencia a veces, ¿no? a que te publiquen, ¿no? Claro. Y mientras tanto hay que trabajar de otras cosas. Has tocado el tema de la maternidad y me quedó tallada en piedra una frase y es la jubilación que merece la maternidad. Sí. Y me parece un tema muy interesante de tratar, ¿no? Porque, bueno, diría uno, si algo merece jubilación, es la maternidad. Desarrolla eso, por favor. No, bueno, en esta novela, en El tiempo de las moscas, como en muchas de mis novelas, se habla mucho sobre la maternidad y también de una manera crítica, no porque hay una crítica sobre ser madre, sino sobre el rol que se nos otorga a las mujeres siendo madres. Y uno de los roles es esto, ¿no? Que una tiene que dejar todo de lado para ser madre y que además, él dice lo de la jubilación porque estas madres se quejan de que, estas madres, yo también me puedo quejar de lo mismo, pero que no hay un momento en que uno dice, bueno, llegué hasta acá trabajé de madre y ya ahora no me jubilo y descanso, ¿no? Parece mentira que uno pasan los años y sigue pendiente de lo que le pasa a los hijos. Así será, y entonces es como que llega, pero uno tiene derecho a quejarse, por más que así sea, ¿no? Es decir, quiero descansar un poco, ¿no? Y hay un verbo que yo uso en la novela que se llama, que dice, qué cansancio tengo de maternar, que es un verbo que por supuesto la Real Academia no aceptó, ¿no? Pero nosotros en Argentina lo usamos mucho y me parece que dicho como un verbo... Perdona, yo diría que deberíamos adoptarlo. Una palabra bella es maternar. De verdad. Tengo amigas que... se la compramos a Argentina. Me parece muy bien. Nosotros la usamos. Y a mí me parece, bueno, tengo amigas que dicen qué difícil maternar, vienen y te cuentan un problema y dicen qué difícil maternar. Y es como que entendés rápidamente de qué estamos hablando, pero además como verbo te da esta sensación de continuidad, porque si uno correr es un verbo, te cansás y descansás. Y si lees y te estás durmiendo, cerrás el libro y te dormís. Pero maternar no tiene descanso, es permanente, ¿no? Y entonces es un poco para marcar eso. En la novela hay muchos modelos de madres diferentes, mujeres que no tienen ningún vínculo con el rol de la maternidad porque no lo quieren tener, otras que han sido madres y se sienten muy incómodas con el rol de la maternidad, y también hay madres felices como es la hija de Inés, que se llama Lali. Lali es, digamos, dentro de esta novela, la madre que está más contenta con el rol de tener 2 hijos y estar casada y demás. Sin embargo, hay un momento de la novela que dice, yo no entiendo por qué, si yo soy feliz con mi marido y con mis 2 hijos y me gusta ser madre, cada tanto sueño que estoy en una playa desierta, en un puerto de pescadores, y hay un barquito que se mece en el agua, y yo estoy mirando por la ventana y no viene nadie a decirme, ma, ¿no? Dice, ¿por qué será que me pasa eso? Bueno, ¿será que te pasa eso? Porque hay derecho también a mirar un barquito y que nadie te interrumpa, ¿no? Te voy a pedir que hagamos un ejercicio y es que por un momento dejas de ser Claudia y te conviertes en Inés, una de las protagonistas del libro. Ya citaste esto, pero me gustaría que hicieras el ejercicio porque ella dice, por eso cuando atravesé el portón rumbo a mi libertad, no tenía idea de qué significa ahora, entrado el siglo XXI, ser mujer. Me perdí años claves de entrenamiento, los años que según dicen, el mundo se puso culo al norte cuando las mujeres ganaron la calle y consiguieron no sé cuántas cosas. Y una glosa que dice tanto, habrá que ver. Finalmente, Claudia escribió esto sobre Inés y luego pasaron 15 años para que la retomara en este libro. Inés, ¿qué encuentras de nuevo en este mundo después de 15 años?
¿Y qué encuentra Inés? Sí, que encuentre. Por lo Por eso pronto, tú eres Inés en no, este sí, caso. vos querés que yo sea Inés. No, por lo pronto una cosa importante es que ella era una ama de casa que no trabajaba y después de esta circunstancia tiene que trabajar. Y entonces tiene que ganarse el… Perdona, recordemos que ella durante esos 15 años está en la cárcel. Sí. Es por eso. Pero Dale. antes era una ama de casa Sí, con de su acuerdo. marido, que ya terminaron como terminaron. Entonces encuentra esta posibilidad de trabajar fumigando, encuentra un nuevo trabajo que es fumigar casas, matar insectos, pero ella tiene un límite que es que moscas no mata, porque las moscas no le hacen mal a nadie, entonces ¿por qué va a matar moscas? Mata otro tipo de insectos. Eso a mí me permite jugar en la novela con sus propias reflexiones sobre haber matado a alguien, porque ella mató a una mujer, pero no se siente que es una asesina, sí reconoce que mató a alguien, pero esa marca de ser una asesina de por vida es la que le incomoda y que siente que tiene derecho también a salir de la cárcel y no tener esa marca. Hay un problema, ¿no?, en el tema de cómo como sociedad manejamos la cuestión de cualquier crimen, no solamente el asesinato, que es que le decimos, la solución que encontramos es que las personas van presas con un delito y cuando salen se reinsertan nuevamente en la sociedad. Y generalmente no sucede así, generalmente sucede que tienen un montón de dificultades para reinsertarse, que ya quedaron con una marca, etcétera. Y no solamente, digamos, si uno mismo, los prejuicios existen, si yo hago una cena y te invito a comer a vos, invito a comer a Manuel y a algún otro y te digo, te presento a mi amiga que mató al amante de su marido y seguramente se le pone la piel de gallina porque es normal, pero es algo sobre lo que a lo mejor deberíamos reflexionar, ¿no? ¿Qué promesa estamos dando? ¿Cómo viven esos años en la cárcel y cómo salen después para poder insertar? Bueno, Inés sale con una amiga y eso es algo muy importante para ella porque antes, en la primera Inés de Tuya, era una mujer que vivía de la ficción, que no tenía amigas, que tenía relaciones a las que le contaba que tenía el mejor matrimonio, la mejor familia, la mejor hija, pero no eran amigas verdaderas a las que les hablaba de lo que le pasaba. En la cárcel encontró mujeres muy diferentes y sobre todo encontró a su amiga, la Manca, que es con la que ponen esta empresa. La Manca en realidad pone una empresa de investigación privada y ella de fumigación, pero trabajan juntas en algunas cuestiones. Y no sé si con eso te respondí la pregunta, más o menos. No, pero también lo que quiero saber es que si hubieras estado fuera de circulación, como efectivamente Sí. pasó, 15 años, evidentemente en los últimos 15 años la situación de la mujer ha cambiado mucho. Sí, la situación de la mujer ha cambiado muchísimo. Por lo pronto, cuando a veces uno se olvida, ¿no? Pero, por ejemplo, mi abuela no podía votar. Tampoco hace tanto de eso. O sea, mi abuela no podía votar. Mi madre no tenía patria potestad de nosotros porque la patria potestad la tenían los varones. No hace tanto tiempo no nos podíamos divorciar. Bueno, en la Argentina ahora hay ley del aborto, no había, hay un montón, ley de matrimonio igualitario, no había. Todos esos cambios fueron de los últimos años y mucho más acelerados en los últimos años. De todos modos, como dijo Virginia Woolf, la voy a citar mal, ¿no? Simone de Beauvoir, la voy a citar mal, dijo, no faltará alguna crisis económico-política para que nos vuelvan a sacar los derechos a las mujeres, porque siempre hay alguna cuestión por la cual, dijo, política económico-religiosa por la cual nos saquen los derechos a las mujeres. Y de hecho vemos que en muchos países, inclusive el mío, hay un montón de voces que vuelven a poner en consideración si tenemos que tener o no ciertos derechos que se suponía que ya estaban ganados y que no había discusiones sobre ellos, y en muchos países vemos que se siguen discutiendo. Y además, cada vez que hablamos de la evolución que tenemos las mujeres, hablamos de las mujeres del mundo occidental, más o menos de Latinoamérica, España, lo que conocemos, pero hay países donde las mujeres tienen ablación de clítoris, hay países donde las mujeres no pueden estudiar, hay países donde las mujeres no pueden trabajar, no pueden hacer un montón de cosas. Entonces, sí, el rol de la mujer mejoró en muchas partes, está igual siendo como observado y viendo si nos vuelven a sacar algo o no, pero hay muchos lugares donde las mujeres son ciudadanos de segunda, ¿no? Sí, pero además son importantes protagonistas de la política de hoy. Y en un momento muy difícil, hay gente que creo que con alguna razón dice que este momento se parece mucho a 100 años atrás, cuando aparecieron tantos riesgos, tantas amenazas para la libertad.
y en ese sentido, pues la mujer ha sido protagonista también de enfrentar esas amenazas. No te quiero sacar del tema, pero me parece que, por ejemplo, en el tema de Argentina, en la situación de Argentina, no es nada fácil. Pero hablemos del mundo entero. Yo vengo a Cali para no hablar de Argentina, De ¿entendés? Argentina. O sea, me voy de Argentina Vale. para olvidarme unos días de Argentina. Vale, perfecto. Pero digo, en el mundo entero, Sí. ¿ves a la mujer frente a esa situación, frente a esas amenazas, jugando qué papel? Bueno, sí, o sea, yo creo que en todos los países hemos evolucionado, pero se escuchan voces. Bueno, por supuesto en mi país ya lo saben, hay voces de ultraderecha hablando de que hay un montón de cuestiones que las mujeres conseguimos que mejor que no. Entonces en Argentina seguro que sí, que está eso, pero en El Salvador también tiene un régimen bastante complicado. En España hace unos años yo me acuerdo que, no sé, Manuel me podrá corregir, pero me parece que se llamaba Casado, uno del PP, que yo estaba mirando el noticiero y veo que dice que la solución para las pensiones, para el régimen de pensión, es que se saque la ley del aborto, que vuelvan a la del 81, porque tienen que nacer más hijos, porque el tema es que tiene que aportar más gente para que las pensiones funcionen. Y yo me quedé así como dije, pero este señor está diciendo que tienen que nacer más hijos para que funcione el sistema de pensiones. ¿No será que el sistema de pensiones no funciona por algunos otros motivos? Bueno, esto fue hace bastante y a lo largo de estos últimos años las voces de Vox y de muchos otros partidos también fueron en contra de derechos de las mujeres. Por suerte en España lo pudieron frenar y no tienen la mayoría, pero en Argentina yo no sé lo que va a pasar. Hay otro tema muy importante en este libro, el femicidio. ¿Perdón? Bueno, permítanme decir que en Argentina, y como tal está consignado, se dice femicidio, pero por supuesto casi todos decimos feminicidio. Simplemente lo quería aclarar, pero también pero es una forma de aprender un término que se utiliza, pero fue fruto de un error o resultado de que la palabra que se usa como yo tal. uso feminicidio porque me gusta más la palabra feminicidio y me parece que es más representativa porque tiene que ver con homicidio, con genocidio, con un montón de otras palabras, donde también está involucrado el rol del Estado en esa muerte, ¿no? No es solamente el hombre que mata, sino el Estado que no está presente para evitar que el hombre mate, o porque a lo mejor son hombres que tienen restricción de acercamiento pero igual se acercan, o porque se hizo una denuncia y la denuncia no llega. Entonces me parece que la palabra feminicidio cuenta mucho mejor de qué estamos hablando. Lo que pasa es que en Argentina cuando se sancionó la ley, que es una ley que da mayor cantidad de años de prisión a quien comete un feminicidio, en la ley dice femicidio y entonces quedó para siempre femicidio y la palabra que se usa en Argentina es femicidio, que supongo, que yo no sé cuál la usa la Real Academia Española porque no me fijo esas cosas, pero a mí me gusta más feminicidio y uso feminicidio, pero él me lo hace para molestar y para que ustedes digan, no es... Y hay un tema de debate ahí. Una mujer que mata a otra mujer, como pasa como sucede con la historia de Inés Antigua, ¿comete feminicidio? Bueno, en esta novela hay muchas mujeres que cometen crímenes y un poco la voluntad era poner el debate de muchas cosas que nos planteamos nosotras hacia adentro, no hacia afuera, no siempre, bueno, en la novela tuya era el marido, ¿no? Acá el marido no está y hay que debatir cosas hacia adentro del movimiento. Y una de las cosas que debate este grupo de mujeres es si una mujer que mata a una mujer, en función de ser mujer, porque digamos, si la mata porque sí, para robarle la cartera, no, si un hombre mata a una mujer para robarle una cartera, eso no es un feminicidio. Ahora, si un hombre mata a una mujer en su condición de mujer, y si una mujer mata a una mujer en su condición de mujer, ¿es feminicidio? Bueno, esa es la discusión que se plantean en el coro y no llegan a una solución, porque son más preguntas para pensar que cuestiones a resolver. Porque también en este tiempo hemos visto muchas mujeres que uno siente que no son muy defensoras de las cuestiones de las mujeres. En la charla anterior, Gabriela Wiener nombraba a la presidenta de su país, que ella dice, bueno, no es muy representativa de defender los derechos de las mujeres, y nos cansamos de ver mujeres que no son muy representativas de defender los derechos de las mujeres, ¿no? Así es. Voy a cambiarte de tema porque estás metidas en los guiones y demás. ¿Ves la amenaza de la inteligencia artificial, como ya se ha señalado por parte de colegas en los Estados Unidos, en torno a ese riesgo de terminar excluidos como resultado del crecimiento de este fenómeno?
Yo nunca veo los avances tecnológicos o los avances de progreso, los veo como amenazas. Creo que son cuestiones, es como si uno, cuando decían, bueno, el libro digital va a terminar con el libro de papel. Bueno, no terminó con el libro de papel y hay muchos que seguimos prefiriendo el libro de papel, pero cuando viajamos preferimos el digital porque no pesa, o cuando no tenés luz en la habitación y el digital es mejor. Vas tomando las cosas que te interesan o no de las nuevas tecnologías. Hay un problema concreto, sobre todo para guionistas y para gente que trabaja relacionada con la escritura, pero en trabajos mucho más estándares, que hay cuestiones estándares que los va a poder hacer una inteligencia artificial, ¿no? Hay algún tipo de guión muy estándar o algún tipo de escritura muy estándar que lo va a poder hacer una inteligencia artificial. Pero me parece que no va a poder tener el diferencial o la sutileza o el manejo del lenguaje o determinadas cuestiones que tiene cada uno de los escritores, de los autores, ¿no? A mí me pasó hace un tiempito que mi hermano me dijo, te mando un cuento, léelo y decime qué opinás. Yo le dije, no, pero ¿quién lo escribió? No, después te digo. Le digo, no, yo no leo una cosa si no me decís quién, porque qué sé yo, que tengo tantas cosas para leer, decime por qué. No, le pedí a la inteligencia artificial que escribiera un cuento policial como si lo hubieras escrito vos. Bueno, esas cosas que yo jamás haría, pero hace mi hermano. Y entonces leo el cuento, y el cuento era horroroso. Decía, como si les dijera, en la nevada noche de capullos blancos cayendo sobre el sendero. Y yo decía, yo jamás podría escribir, y además palabras que ni siquiera son argentinas, no me acuerdo qué, pero como si dijera gilipollas o cosas por el estilo que no decimos nosotros. Y yo dije, la verdad, qué horror si la inteligencia artificial piensa que yo escribo así. Entonces le digo, haceme un favor, hacé exactamente lo mismo, pedirle a la inteligencia artificial que escriba como si hubiera escrito este cuento Sergio Cheifek, que es un escritor argentino que escribe muy diferente a como escribo yo, que se murió hace unos años, un gran escritor, que escribe absolutamente diferente. Y el cuento hablaba también de los capullos blancos y de los senderos y no sé qué. Después otra anécdota que tengo con respecto a esto de la inteligencia artificial, esa fue un fracaso total. Una amiga que es periodista le pidió a la inteligencia artificial que haga una reescritura de un cuento de Borges, que es La intrusa, pero que al final la intrusa no sé, el asesinato es diferente, alguien mata diferente al final del cuento. Entonces la inteligencia artificial le responde que ella no puede hacer ese cuento porque no puede cometer actos inmorales como es matar a alguien, Pero ¿qué hizo mi amiga? Eso era la inteligencia artificial que es gratuita. Hizo lo mismo en la que es de pago y en esa sí mató. O sea que si pagás, podés matar a la inteligencia artificial. No, el riesgo es cierto y hay gente que en este momento está quedando sin empleo fruto de porque reelaborar, ¿sí? Sí. Lo que ya está hecho sí termina siendo factible y alguien se puede ahorrar El otro día unos nos cuantos quejábamos dólares. en Argentina porque hicieron un video de Messi hablando en inglés. Messi no habla inglés, pero se jacta de no hablar inglés y no va a hablar inglés. No sé si ustedes vieron que en algunos partidos le dicen, decí tal cosa, y le dicen lo que tiene que decir y él lo vuelve a decir en castellano. Entonces, hacerlo hablar inglés es como que uno sabe que eso es la inteligencia artificial. Si él ya dijo que él no va a hablar inglés y no habla inglés, entonces, por más que sea perfecto, ahí cualquiera de nosotros sabe que es mentira, ¿o no? Sí. ¿Podemos hacer un viaje un momento a las viudas de los jueves? Bueno. Que está al alcance de todos. Es una narrativa que se atreve a saltar una valla, una cerca y hacer público lo que muchos quieren tener tan en privado. Cuenta un poco cómo elaboraste esto y cómo fue el desarrollo de esa historia. Bueno, Las viudas de los jueves yo lo escribí en un momento muy particular de la Argentina, que era la crisis del 2001, que puede ser parecida a otras crisis económicas en otros momentos, en otros países, pero era una crisis donde había habido un gran crecimiento económico, muchas personas que no eran ricas, que de pronto eran ricas y que empezaron a vivir en lugares que no eran donde vivían habitualmente, y a partir de varios años de vivir así, cuando llega la crisis económica y pierden todo lo que tienen, se desconstituyen como personas, porque como son personas que se habían constituido a partir del auto que tienen, del coche que tienen, de la casa que tienen, al perder esos bienes materiales, se desarman. Entonces la historia tiene que ver con eso, con esos años de la Argentina, de ese crecimiento económico en que todos creíamos que éramos ricos y que iba a durar siempre, que era ese famoso 1 a 1, que nosotros pagábamos las cosas en dólares como si no valieran nada.
Y un día explotó todo y nos dimos cuenta que no, que éramos pobres, que éramos latinoamericanos, que eso que pensamos que iba a durar siempre no duró, aunque ahora nos están prometiendo que lo van a traer de nuevo y que vamos a ser ricos nuevamente, con menos derechos, pero ricos. Vamos a ver. Creo que vamos a ser pobres y con menos derechos, pero bueno. Entonces, esa historia trata de esos personajes. A mí me parece que, por ejemplo, bueno, la película transcurre en la Argentina en ese momento, pero la serie de México transcurre ahora. Se ve que, bueno, quienes decidieron hacerla para México encontraron unas ciertas similitudes en cómo se desarrolla hoy la sociedad en México con estos personajes que tienen mucho puesto en las apariencias, en el qué dirán, en el poder que otorga el dinero, etcétera, ¿no? Pues debe estar allí en la librería y claro, también El tiempo de las moscas, valga decir, una vez terminemos esta charla, Claudia va a estar allí junto con Manuel Vilas también, que nos acompañó anoche y van a firmar libros con mucho gusto. El tiempo de las moscas, ¿qué significado tiene? ¿Hay posibilidad de que Inés siga adelante, sobreviva? Bueno, yo no voy a contar el final de la novela, o sea, cada uno además la va a escribir en su cabeza al final. No, lo que quiero decir es... No, pero podemos contar por qué se llama El tiempo de las moscas también, ¿no? Porque sí. Me parece... Dale. El tiempo de las moscas, ella investiga mucho sobre moscas y sobre determinadas cuestiones de papers y cosas sobre las moscas, porque las moscas se estudian en muchas cuestiones que tienen que ver con los humanos, pero aplicado a las moscas, y entendiendo a las moscas se entiende el ADN de los humanos, etc. Y una de las cosas que ella leyó en uno de esos papers es esta cosa de que cuando uno va a atrapar una mosca, la mosca sale volando y no la podemos atrapar. Entonces eso tiene que ver con cómo las moscas llevan las imágenes al cerebro y las imágenes con las que vamos armando nosotros la película de lo que vemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos una cantidad de imágenes, ellas tienen ojos más tridimensionales, pero además mandan mucho más rápido más cantidad de fotos al cerebro. Entonces la película que ven transcurre en cámara lenta. Entonces cuando ven la mano que viene a atraparlas, tienen más tiempo de salir volando porque la ven como en cámara lenta. Entonces lo que se pregunta Inés a partir de esto es ¿qué pasaría si nosotros, todos nosotros, tuviéramos el tiempo de las moscas? Si tendríamos tiempo de decidir otras cosas, si tendríamos tiempo de huir de lugares en los que no tendríamos que haber estado. Si ella, por ejemplo, cuando va a matar a Charo, en la novela anterior, tenía tiempo entonces a lo mejor de arrepentirse, o Charo ver que ella la estaba apuntando y correr la cabeza y entonces no la hubiera matado. Entonces le permite pensar en nosotros, seres humanos, viviendo rápidamente, tomando decisiones rápidamente y que a lo mejor nos sería diferente la vida si tuviéramos ese tiempo de las moscas, ¿no? Bueno, pues tanto por ver aquí, tanto por descubrir. Gracias, Claudia. Gracias a vos, Víctor. Qué bueno que estés en Cali. Bienvenida a estos Buenos Muchas Aires, gracias. también de esta ciudad. Y gracias a Telepacífico y a todos ustedes por su asistencia. Feliz noche. Gracias, muchas gracias. Telepacífico presentó en el Oiga, mire, lea. El universo literario de Claudia Piñeiro, una de las autoras argentinas más traducidas, en conversación con José Zuleta.